Bienvenidos a Worship con N. Rodríguez. Bendiciones, señores. Bienvenidos una vez más a Worshipful. Esta vez vamos a abrazar toda esta serie que está muy poderosa acerca de David. Elegimos a David porque David es uno de los adoradores más codiciados en toda la Biblia, a pesar de que no es el único, ¿verdad? Pero de verdad es el adorador más mencionado y todos queremos ser como David. Esa es la realidad. Bueno, ya nosotros hablamos un poquito acerca de qué hacía de David ser un rey o uno conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero esta vez yo quiero que toquemos un poquito acerca de las hazañas extraordinarias que hizo David para mantener el corazón de Dios feliz en cuanto a la adoración. Y hoy quiero mencionarles algo que nos enseña la palabra en el Salmo capítulo 78, versículo 68, y también lo menciona en el 132:13, donde Dios promete que va a restaurar el tabernáculo de David. Ahora, analicemos esto, porque es algo que siempre me ha traído un poquito de curiosidad. El primer tabernáculo que existió en la Biblia fue el tabernáculo de Moisés. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, que Jehová le dio la revelación a Moisés de este tabernáculo y le dio indicaciones exactas de cómo lo iba a construir, el material que iba a utilizar, los tipos de telas que se iban a utilizar, cuáles elementos iban a estar en cada área, la división que iba a tener este tabernáculo. Y últimamente le dio el diseño de lo que nosotros conocemos como el Arca del Pacto. Esa caja que estaba revestida de oro, hecha de acacia, que era una madera finísima, o es una madera finísima, y que aparte de eso tenía 2 querubines que protegían la tapa de esta arca. Dentro de ella estaba la porción del maná, una porción del maná, estaban las tablas de los 10 mandamientos, y estaba también la vara de Aarón que floreció, representando el inicio del sacerdocio. Y si ustedes toman un tiempo para leer esto que está en el Antiguo Testamento, ya les dije que en el Pentateuco, van a ver que esto fue algo extraordinario. La belleza de este tabernáculo, que también era móvil, porque donde quiera que el pueblo de Dios se movía en el desierto, debían de cargar con cada uno de los elementos del arca. Esto era bellísimo. El arca del pacto era uno de los elementos más envidiados por otras naciones y todo lo que pasaba ahí era extraordinario. Y cuando yo leo lo que pasaba en este tabernáculo, yo digo, wow, qué extraordinario lo que pasaba acá. Pero pasa el tiempo, el pueblo de Dios posee la tierra de Jericó, entra, luego viene y se establece como toda una nación, se sistematiza. Y entonces viene la época de los reyes, en donde David, muy osado, muy atrevido, por su relación que tenía con Dios, entonces establece este nuevo tabernáculo, al cual nosotros conocemos hoy como el tabernáculo de David. Y de hecho, en aquel tiempo también se conocía como el tabernáculo de David. Y era muy particular este tabernáculo porque no estaba en el mismo lugar que estaba el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés estaba en el mismo centro de Israel, pero este tabernáculo de David no estaba ubicado ahí en ese lugar. Ahora, esto me llama la atención porque Dios promete restaurar, ¿sí? Y he aprendido con el tiempo que el Antiguo Testamento es una sombra, es un ejemplo de todo lo que habría de manifestarse en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Entonces, si es una sombra, ¿por qué Dios no promete restaurar el tabernáculo de Moisés, sino que promete que va a restaurar el tabernáculo de David? Y es ahí cuando, al profundizar un poquito, encontramos cuáles son esos elementos o las características que tenía este tabernáculo de David que hace que Dios quiera restaurar este sistema que él estableció, que estableció David. Así que hablemos un poquito de eso. Número 1, la ubicación de este tabernáculo. El tabernáculo de David, como ya les mencioné, a diferencia del tabernáculo de Moisés, no estaba ubicado en el centro de Israel. Estaba ubicado en la parte alta de Israel. Estaba ubicada en el monte Sión.
Históricamente hablando, el monte Sión es el mismo Gólgota en donde Jesús es crucificado, en donde la Biblia nos enseña que derramó toda su sangre. Es en ese mismo lugar en donde Jesús viene a hacer el cumplimiento y se hace la manifestación o la simbología de que el velo se rasgó en dos allá en el templo, mientras que Jesús ahí en ese monte o en esa altura, en el Gólgota, en el monte Sión, estaba derramando toda su sangre y expirando, ¿no? Así que lo que hacía, si usted no conoce un poquito de historia o no conoce un poquito del mapa de Israel, les invito a que lo busquen y lo vean un poco. Me encantaría poder hacerle la ilustración. Pero lo que pasaba con el Monte Sión era que el Monte Sión era un lugar estratégico ubicado en las afueras de Israel. Era un lugar muy estratégico, por lo que todo el que pasaba por el área tenía que mirar hacia este monte. Y lo que David hace, lo que establece, el fuego que se mantiene encendido, las luces que se mantienen encendidas 24/7 en este monte, hace que todo el mundo tenga que mirar y direccionar su vista hacia este monte. ¡Wow! ¡Qué poderoso, Dios mío! Incluso, escuche bien esto, hasta aquellos que utilizaban las vías que unían a Samaria con Israel, aquellos que la usaban para hacer tráfico o para hacer contrabando, tenían que prestarle atención a lo que estaba pasando en ese muro. Oh my God, en ese monte. ¿Por qué? Porque esto era una señal o era un simbolismo de lo que iba a venir a ser Cristo. Cristo iba a venir a morir para darle acceso a todo el mundo, a los pecadores, a los asesinos, a los mentirosos, a aquellos que se portan bien y creen que no necesitan salvación, a todos, darnos acceso a la presencia de Dios a través de la crucifixión y de la sangre de Cristo. Entonces, David recibe una revelación poderosa. David entiende que la voluntad de Dios, oh my God, David entiende que el deseo de Dios era que toda la humanidad tenga acceso a su presencia. Así que establece la adoración 24/7, establece el tabernáculo de David, lo establece en el monte Sión. Qué poderoso, ¿no? Lo siguiente que pasa es que David establece un nuevo tipo de sacerdocio. No lo hace como está establecido en el Pentateuco, un sacerdocio levítico, un sacerdocio exclusivo, un sacerdocio que habían, ese grupo de sacerdotes o levitas tenía que apartarse, no tenía acceso a la gente, no tenía acceso por mucho tiempo a su familia. Pero David viene y establece un nuevo tipo de sacerdocio, donde le da acceso a cantores, le da acceso a algunos que tocaban instrumentos musicales. Es en el tiempo del tabernáculo de David que hacen presencia los cantores y los que tocaban instrumentos musicales. Lo tercero es que David establece un nuevo sistema para ministrar, y ese sistema es que aquellos que iban a ministrar lo hacían en presencia del arca del pacto, y el arca del pacto representa la presencia de Dios. Así que mientras que el sistema o el tabernáculo de Moisés hacía que solo el sumo sacerdote pudiera entrar a donde estaba el arca del pacto, al lugar santísimo, entonces en este nuevo sistema David permite que este grupo de seleccionados, que también eran levitas, no es que no lo eran, ministraran cerca del arca para representar que ellos tenían acceso a la presencia de Dios. Oh my God. Y eso es exactamente lo que pasa hoy con nosotros. Pasa con nosotros que nosotros tenemos acceso cuando se nos había negado el acceso a la presencia de Dios, porque la palabra dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de su presencia. Lo que sucede es que Cristo vino a morir y rompió con su muerte el velo que dividía al público, al ser humano, al individuo de la presencia de Dios, de donde estaba lo que simbolizaba la presencia de Dios, que era el arca del pacto, para que tú y yo tengamos acceso. ¿Y sabe qué? Algo muy poderoso que ministraba el Señor a mi corazón es que aunque todos tenemos acceso a su presencia, pocos somos los que usamos ese acceso y entramos de manera continua a su presencia. Pero David sabía que él podía apelar a la misericordia de Dios en una época y en un tiempo donde todavía no había sido manifestado Jesús.
Él sabía que él podía apelar al amor y a la misericordia de Dios y al deseo de su corazón de tener a sus hijos adorándole de manera continua. Así que David estableció este sistema que vino a romper con lo que era tradicional y vino a romper con lo que pretendía ser lo que nos acercara a Dios, pero que no lo lograba. Número 4, David estableció un nuevo sacrificio, mientras que en el tabernáculo de Moisés se hacían sacrificios de animales y derramamiento de sangre. David establece un nuevo sacrificio que era sacrificio de alabanza, sacrificio de cánticos, sacrificio de palmas, sacrificio de danzas, sacrificios de levantar las manos, sacrificios de labios. Dios mío, David viene a establecer lo que de verdad buscaba el corazón de Dios. El corazón de Dios buscaba que nosotros le alabáramos porque le amamos y porque deseamos y reconocemos quién es Él. Así que David viene y establece este sistema en una época de ley donde la ley simplemente señalaba y juzgaba y nos decía que estábamos condenados, pero no traía redención a nuestros pecados. Y como una sombra, como un simbolismo, como una representación de lo que habría de suceder, David dice, no. Aquí en este tabernáculo no hay sacrificios de animales, puesto que los sacrificios de animales no logran satisfacer el corazón de Dios. Porque eso era lo que pasaba en la ley. El sacrificio de los animales no lograba quitar el pecado de la humanidad, el pecado de los israelitas. Solamente dice la Biblia que lo apaciguaba por un tiempo. Así que David comienza a ofrecerle a Dios sacrificios de cánticos, de alabanzas, de palmas. Y escucha esto, qué importante. David fue el que estableció la adoración 24/7, mientras que en el tabernáculo de Moisés no había adoración, sino que habían rituales. Moisés tenía simplemente un sistema para hacer las cosas a la manera de Dios, para mostrar respeto a su santidad. Pero David viene a establecer, oh, aleluya, David viene a establecer un sistema de adoración 24/7. Y la Biblia nos dice que mientras David fue rey de Israel, esta adoración no cesó. ¿Y sabe cómo lo hizo? La Biblia nos enseña que David tenía 38,000 levitas que se rotaban de 4,000 por turno durante 24 horas para que en Israel hubiera adoración 24/7. Así que imagínese esto, el que pasaba por el monte Sión para ir a visitar a un familiar, para emigrar, incluso para traficar, para hacer algo malo, aquellos que pasaban simplemente por curiosidad de conocer esta nación, todos tenían acceso a ver lo que estaba pasando en ese monte, que era la adoración a Yahvé, al Eterno. Y esto es exactamente lo que la palabra de Dios nos pide a nosotros. Hebreos capítulo 13, el último capítulo de este libro, dice que por tanto nosotros debemos de ofrecer a Dios siempre sacrificios de alabanza, es decir, frutos de nuestros labios que exalten a Dios. Y si leemos un poquito más, dice que así, de la misma manera que Jesús fue expuesto públicamente para que todo aquel que mirase al monte, todo aquel que mirase al Gólgota supiera que ahí estaba el Salvador del mundo, lo mismo que hizo David. Asimismo, nosotros tenemos que vociferar y pregonar que la salvación ha llegado a nosotros. Así que hoy yo te quiero dejar con un reto, hoy yo te quiero dejar con una asignación y te quiero pedir que analices cuáles son esas cosas que han silenciado tu alabanza pública. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que de alguna manera te han intimidado de vociferar y mantener siempre encendido el altar de Dios? Y que cuando las identifiques, hagas un cambio no solo de mentalidad, pero también de actitud. Y practiques y recuerdes que Dios desea de nosotros sacrificios constantes de alabanza. Y esos sacrificios no son mentales, no son solamente del corazón, son sacrificios de labios que exalten el nombre del Señor. Y por último, quiero también que tú establezcas en tu vida una forma de mantener la adoración viva en ti 24/7, que aún al dormir, tu respiración le dé gloria a Dios.
Esto es Worshipful y yo soy Ener Rodríguez. Bendiciones.